Antes de empezar, pues un repaso del concepto de modelo económico. A mí me gusta ilustrarlo con este ejemplo de la maqueta. ¿La maqueta es la realidad para el arquitecto? No, la maqueta no es la realidad para el arquitecto, pero le permite visualizar cómo va a ser la realidad y trabajar en ella sin tanto costo como esperarse a hacer la construcción, hacer el edificio. Entonces, eso es lo mismo que un modelo económico al economista. Es decir, le permite entender la realidad y le permite visualizarla de manera simplificada. La teoría económica es fundamentalmente una colección de modelos de este estilo, modelos que simplifican la realidad. Entonces ya respondimos que es un modelo económico, repasamos diciendo que un modelo es una versión simplificada de la situación real, se usa para entender mejor las situaciones de la vida real. También puede servir un modelo para simular la economía en un computador. Entonces, todos estos agentes que interactúan en la realidad los podemos programar en un computador y ver cómo responden, por ejemplo, a un cambio en los impuestos. Consumidores de diferentes tipos, por ejemplo, de ingreso alto o de ingreso bajo. Estos modelos utilizan el supuesto que se conoce como ceteris paribus, que significa que todo lo demás permanece constante, es decir, los modelos fundamentalmente hacen caso omiso o no le ponen cuidado a varios aspectos que sí tiene la realidad, pero que los modelos manejan como constante. Entonces ahora sí la frontera de posibilidades de producción, ¿qué nos muestra? La frontera de posibilidades de producción nos muestra los intercambios que enfrenta una economía que produce dos bienes. Entonces, primera aclaración, esta frontera nos sirve para ilustrar solamente dos bienes. Muestra la cantidad máxima de un bien que se puede producir dada una cantidad de otro bien. En este caso lo vamos a hacer con cocos y peces, como en la versión de Krugman de primera y segunda edición de ese libro, que es el que estamos usando. Si el costo de oportunidad no cambia para diferentes combinaciones de producción, la frontera de posibilidades de producción es una línea recta. Ya vamos a ver en la versión gráfica que todo esto se nos aclara. Si los costos de oportunidad crecen, la frontera de posibilidad es una curva cóncava hacia el origen. Entonces vemos primero nuestra frontera de posibilidades de producción. Aquí ya hay un ejemplo real. En esta frontera de posibilidades de producción vamos a ver que en un eje colocamos un bien, la producción de un bien, y en el otro la del otro bien. Entonces, si este individuo dedica todo el día a bajar cocos de una palmera, es capaz de bajar 30, pero entonces no captura ningún pez, no pesca ningún pez. Y si se dedica todo el día a capturar peces, entonces es capaz de capturar 40 peces. Cuando la frontera de posibilidades de producción es una línea recta, trazamos entre la máxima cantidad de peces que puede pescar y la máxima cantidad de cocos que puede bajar una línea, y entonces hablamos de una frontera de posibilidades de producción de forma recta. Vamos a ver varias cosas en esta frontera de posibilidades de producción. Esta área sombreada en azul la llamamos factible pero no eficiente. Es decir, se puede producir 20 peces y 9 cocos, pero no se utilizan todos los recursos que se podrían utilizar para capturar más peces y más cocos. Entonces, este punto lo puede obtener el productor, pero no garantiza la máxima eficiencia. En cambio, los puntos sobre la línea azul oscura, sobre la frontera, es una producción que llamamos factible y eficiente, es decir, se utilizan todos los recursos disponibles en la economía. Como tenemos combinaciones como la combinación B de 9 cocos y 28 peces, o como la combinación A de 20 peces y 15 cocos, las dos son eficientes y factibles. Y el punto D, con los recursos disponibles en la economía, no se pueden obtener estas cantidades de producción, no se pueden obtener 40 peces y 30 cocos porque
los factores productivos no dan para alcanzar este punto, entonces se conoce como un punto no factible. Aquí tenemos otra frontera de posibilidades de producción, en este caso entre celulares y iPods, para ilustrar el costo de oportunidad constante. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es lo que se sacrifica en la producción de un bien para incrementar la producción de otro. Entonces aquí cómo lo vemos. Para incrementar en 10 iPods la producción de este país, debe sacrificar 5 celulares. Ya no puede producir 20, sino le toca producir 15. Para producir 20 más adicionales le toca sacrificar otros 5 celulares. Ya no puede producir 15, sino 10. Y así sucesivamente. Es decir, que una frontera de posibilidades de producción, la cantidad de celulares que se sacrifican para incrementar la producción de iPods es una cantidad constante. En este caso siempre se sacrifican 5 celulares para obtener 10 iPods más adicionales. Esto lo podemos mostrar así de manera gráfica o lo podemos presentar en una tabla. Entonces una tabla muestra las diferentes combinaciones que después graficamos aquí en la frontera de posibilidades de producción. Fíjense ustedes que el punto A no se producen iPods y se pueden producir 20 celulares. En el punto B se producen 10 iPods, pero hay que sacrificar la producción de 5 celulares y así pasa en el C, se sacrifica la producción de otros 5 celulares para incrementar la producción de iPods en 10 unidades adicionales. En esta gráfica vemos la frontera de posibilidades de producción, qué forma toma cuando el costo de oportunidad ya no es una constante. Aquí tenemos que inicialmente arranca la producción con 25 cocos y 20 peces. Entonces, ¿qué es un costo de oportunidad creciente? Que para producir los primeros 20 peces se sacrifican 5 cocos, ¿cierto? Pero producir 20 peces, adicionales nos implica sacrificar 25 cocos, ¿sí? Producirlos de 20 a 40 nos toca sacrificar toda la producción de los cocos. Entonces, el costo de oportunidad antes era de 5 y ahora es de 25, es decir, el costo de oportunidad es creciente. Cuando esto sucede, la frontera de posibilidades de producción se nos conforma en una curva cóncava hacia el origen, o como ustedes ven en la gráfica. ¿Qué es el crecimiento económico? Bueno, el crecimiento económico puede provenir de dos fuentes. El crecimiento en los factores de producción, es decir, cuando la economía dispone de más tierra o recursos naturales, también puede ser agua o aire o algún recurso natural. Cuando tiene más trabajo o más capital, pues se pueden producir más bienes y servicios. O cuando hay una mejora tecnológica que permite combinar mejor los factores productivos y obtener mayor cantidad de bienes y servicios. El crecimiento económico, ¿cómo lo vemos gráficamente? Aquí tenemos una frontera de posibilidades de producción con costo de oportunidad creciente, en la que al comienzo se pueden obtener 20 unidades de peces y 25 de cocos, pero cuando hay crecimiento económico, es decir, cuando tenemos más factores productivos o mejor tecnología, es posible obtener más cocos y más peces con el fenómeno del crecimiento económico. Entonces son los países que, por ejemplo, invierten más en infraestructura, más en carreteras y pueden obtener mayores bienes y servicios para sus empresas. O son los países que hacen progreso tecnológico, que se modernizan en su industria y pueden obtener también mayores bienes y servicios. Entonces, el crecimiento económico resulta en un desplazamiento hacia afuera de la frontera de posibilidades de producción, porque las posibilidades de producción se expanden. La economía puede producir ahora más de los dos bienes, en este caso cocos y peces. Antes se producían 20 y 25 y ahora 25 y 30. Y en el próximo apartado vamos a estudiar el tema de la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Hasta la próxima.